Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a dar la bienvenida a que está conectada también a través de internet. ¿Hay alguien por primera vez aquí en el templo? ¿Quién me va a ayudar con el micrófono? ¿Hermano Pablo? Ok. Un hermano que ore y otro que lea el capítulo 1. ¿Quién quiere orar y quién quiere leer, hermanos? José Luis va a leer. ¿Algún hermano o hermana que haga oración ahí? Calixto va a hacer la oración, hermano. Y luego se la pasa a José Luis, por favor. Vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor. Acompáñenme. Amantísimo Padre de los cielos, Jehová de los ejércitos, tú eres nuestro Dios, Padre. En esta hora, Señor mío, nos acercamos a ti, Señor, con el anhelo de nuestro corazón, Señor mío, recibir tu santa y bendita palabra, Señor eterno. Pedimos la guía del Espíritu Santo, Señor, que nos ilumine, Señor, que ilumine al hermano Jesús, que va a traer esa palabra en esta hora, Señor eterno. Que hable, Señor, a nuestra vida, Señor. Toca nuestras mentes, nuestros corazones, amado Dios. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor eterno. Padre, nuestro entendimiento, Dios amado, para comprender, Señor, cada palabra, Señor, que sale de tu boca, Dios eterno. Padre, Señor, en esta hora, Señor mío, pedimos, amado Dios, que nos muestre, Señor, a través de su palabra, Señor, lo que necesitamos hacer, Señor mío, para glorificar tu nombre, Señor eterno. Que siempre, Señor mío, sea exaltado, Señor, tu precioso nombre, Señor, en este lugar, Señor eterno. Recibimos, Señor, esa palabra, Señor, en esta noche, Dios. Que nuestro corazón, Señor, sea ese recipiente, Dios amado, donde se deposita, Señor, esa palabra, Señor eterno. Que crezca, Señor, que nazca, que dé fruto, Señor eterno, para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, ministra nuestras vidas con tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Primera epístola de Pedro, hermanos, capítulo 1. La palabra se lee en el nombre del Señor Jesucristo y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis
sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es en la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Palabra de Dios. Amén, hermano. Primera carta de Pedro. El autor nos lo dice el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Así que el discípulo del Señor. Pedro es el autor y fue escrita alrededor del año 65, hermanos. ¿Verdad? Algunos datos importantes de esta carta. ¿A quién va dirigida esta carta? Ahí dice, ¿verdad? El mismo versículo 1, después de que dice el autor de la carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, inmediatamente dice a los expatriados de la dispersión. Entonces son judíos
cristianos que ya no estaban en su patria, ¿no? Estaban expatriados. Ya estaban en las diferentes regiones del Imperio Romano. Ahí dice, en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. En esos lugares se encontraban estos hermanos, ¿verdad? Así que estaban dispersos en todas estas regiones. Mira qué interesante que ahí estaba Galacia también. Ahí tenemos una carta a los Gálatas, ¿verdad? Así que imagínense todo lo que fueron y predicaron estos discípulos del Señor. Y el propósito de la carta, ¿alguien encontró el propósito? ¿Para qué escribió Pedro esta carta, hermano? Pues mire que para alentar a los creyentes en medio, alentar, dar ánimo a los creyentes en medio del padecimiento y la persecución, ¿verdad? Todo esto sin duda es por causa de su fe. Y Pedro les recuerda su esperanza en Cristo. Así que el apóstol Pedro les alienta a seguir fieles a Cristo, aún en medio de la persecución y del sufrimiento que están viviendo. Y usted se pudo dar cuenta, hermano, que en todo este capítulo tenemos dos secciones principales. Ahí está marcado en la misma Reina Valera. Seguí estas dos secciones, ¿verdad? Una sección va del versículo 3 al versículo 12. Exactamente. Y la otra va del 13 al 25. Y la primera, ¿a qué se refiere? Ahí dice una esperanza viva, ¿no? Así que entonces el apóstol Pedro en esta primera sección nos presenta la esperanza que tiene el creyente en medio del sufrimiento. Por eso dice ahí una esperanza viva. Esa es la esperanza que tiene el creyente. En medio del sufrimiento, recuerde que eso es importante, ¿no? Y del verso 13 al 25, la otra sección, un llamado a una vida santa. Ahora es la conducta que debe de mantener el creyente que sufre. Así que esas son las dos grandes porciones que nosotros encontramos aquí en la Escritura. El tema de la carta es el sufrimiento cristiano. Ese es el tema de la carta, hermano. El sufrimiento cristiano. Pero Pedro también nos dice que hay esperanza en Cristo. Así que este sufrimiento no es por falta de oportunidades, por enfermedad, por luto, por falta de trabajo, sino por la fe en Cristo. Así es, hermano. ¿Verdad que usted se pudo dar cuenta ahorita que nuestro hermano leyó ahí en el versículo 11, Cristo padeció? Si Cristo padeció, el creyente también va a padecer. De eso no hay duda, hermano. Ahí cuando lo leyó el hermano José Luis en el verso 11, al final dice, el cual anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo. Cristo sufrió. El cristiano también va a padecer. Y lo leyó en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así que observamos que la carta va a abordar el sufrimiento del cristiano. Pero ese sufrimiento es por la fidelidad a Cristo, hermano. Hay un alto precio por pagar por seguir a Cristo. Ese sufrimiento viene para los fieles. El libro de Habacuc nos presenta un sufrimiento por desobediencia a Dios. Ese es otro tipo de sufrimiento, ¿no? Sufrir por desobedecer a Dios. Así nos lo presenta el libro de Habacuc. Pero Pedro nos va a presentar un sufrimiento por ser fiel a Dios. ¿Alguien de aquí había pensado que por seguir a Cristo iba a sufrir? Tal vez no, ¿eh? Dices, oye, por seguir a Cristo, si en Cristo viene la vida, viene la esperanza, viene puras bendiciones. Eso es verdad, que también ese aspecto del Evangelio, ¿no? Cuántas cosas maravillosas hay en Cristo y vienen como enorme bendición, como promesas. Pero mira, hermano, conforme usted siga creciendo en las cosas de Dios, usted por su fe va a ser perseguido y va a sufrir.
Pero este sufrimiento es para los que se mantienen fieles a Dios, ¿eh? Y esto es lo que va a resaltar Pedro. El sufrimiento del cristiano por seguir a Cristo, por ser fiel a Dios. Este no es un sufrimiento por el pecado. Bien conocemos el sufrimiento que trae por causa del pecado, ¿verdad? Eso nosotros, y eso abunda muchísimo en la Escritura. La ruina, el sufrimiento por causa del pecado. Pero se había preguntado que por ser fiel a Cristo, ¿los creyentes también van a sufrir? Bueno, de eso precisamente se trata la carta del apóstol Pedro. Pedro nos enseña en esta carta que se puede hacer frente al sufrimiento y también nos va a mostrar que mientras hacemos frente a ese sufrimiento, tenemos que mantener la fe y la buena conducta, ¿no? Esos son los dos grandes bloques. El sufrimiento del cristiano y luego la fe o la obediencia que se mantiene dentro de ese sufrimiento, hermano. Usted pudo ver ahí en el verso 1 que estos creyentes se encontraban fuera de su patria, ¿no? Eso es lo que está diciendo el verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Creyentes judíos que no se encontraban en su tierra. ¿En dónde, hermano? Perdón. Exactamente, sí. Sí, no se encontraban en su tierra por la persecución. Recuerde que la primera persecución fue por el apóstol Pablo, ¿no? Antes de que se convirtiera. ¿Cómo perseguía a los creyentes? Ujú. Esa fue una grande persecución. Después, claro que se convierte y ya fue diferente, ¿no? Pero cuando se empezó a predicar el evangelio, Pedro predica los dos sermones que están ahí en el libro de Hechos, el día de Pentecostés, mucha gente se convierte y se van a sus diferentes regiones, ¿no? Pero recuerde siempre, por seguir a Cristo, entonces el creyente va a ser perseguido, va a sufrir por causa de Cristo. Y aquí están estos expatriados que están de su patria. Y ahí dice los lugares en donde ellos se encuentran. Y usted se ha preguntado, hermano, o tal vez ni se pregunte porque usted mismo lo está viviendo aquí, ¿cómo es la vida de un inmigrante cuando usted está lejos de su patria? ¿Cómo es esa vida, hermano? Yo creo que todos pudiéramos responder, ¿no? Porque mire, estamos fuera de nuestra patria. Vinimos a este país. ¿Cómo fue la vida? Algunos más difícil que otros, ¿no? Pero fue dura, ¿no, hermano? ¿O alguien de aquí se la llevó fácil? Les costó, hermano. Lo que cuesta cuando uno no está. Sí, ok, hermano. Para ver, le pasa No nos podemos quejar porque tenemos muchas bendiciones, o sea, no te puedes quejar porque puedes comer en cualquier lugar. O sea, si Ujú. tienes comida, te dan también. Entonces, por una parte, creo que nos ha ido mejor que otros lugares. Este es un país que ha sido de bendición para muchas naciones. Amén, eso sí. Sin embargo, no hemos sufrido la persecución que ellos tienen, que se está viendo ahorita que ya viene. Ujú. Pero no se ha sufrido como ellos sufrieron, pero estamos bendecidos por estar acá, Sí. la verdad. Porque aquí Dios nos ha bendecido y estamos acá y ayudamos a nuestros familiares. Amén, eso Nos ha sí. ido mejor. Ujú. Ajá, y el que quiere sufrir, sufre por gusto propio. Por su Ujú. cabeza. Pero sin duda, ¿verdad? Siempre estar fuera de su patria, porque al principio, hoy en día ya después de 20 años, 25, 30 años, no, pues gracias a Dios ya están bien. Pero recuerde cuando llegó. Cuando dejó su patria y llegó a este país, no llegó con las puertas abiertas. Ya gracias a Dios, a través de los años, pues ya algunos se hicieron residentes, ciudadanos, ya tienen familia, hijos, y no, ya gracias al Señor, ¿verdad? Tienen una labor, un trabajo, una profesión. Sí, sí, ya al paso de los años, ¿no? ¿Verdad que sí? Así es, hermano, pero sin duda la vida de un inmigrante es difícil, ¿no? Para darnos una idea de que estos judíos cristianos tuvieron que salir y andaban en otras ciudades del Imperio Romano, no eran bien recibidos, ¿no? Batallaron, sufrieron, no era su tierra, no era su cultura, no era su idioma. Vaya que se batalla, ¿no?
¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, pues, pero estaban siendo perseguidos, ¿no? Por su fe en el Señor Jesús. Eso es importante, ¿no? La persecución, el sufrimiento por su fe en Cristo Jesús. No era por causa del pecado. Lo que va a desarrollar aquí precisamente Pedro es eso. Entonces, como diciendo, preparen a la iglesia para el sufrimiento que viene para aquellos hermanos que son fieles. Porque ese sufrimiento no lo van a poder evitar. Va a tener un propósito, ese sufrimiento, por ser fieles a Cristo. Así que entonces eran extranjeros, ¿no? En otras naciones. Sufrieron, batallaron. Y en estas circunstancias o eventos, ante la falta de oportunidades, de persecución, de dolor, ¿verdad que el creyente puede pecar? Sí, hermano, usted pudo haber sido bien cristiano en su país, pero llegó acá y ante la falta de oportunidades y el sufrimiento, porque si se le batalla, hay mucha probabilidad de que el creyente venga y peque, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por el dolor, por la persecución, porque pues uno se queja a cada rato, ¿no? Por la falta de oportunidades, bien, no, pues no tengo oportunidades. Van a venir sin duda más adelante. Pero mientras tanto, queja y queja y queja. Pues claro, ¿no? A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentir dolor. ¿O hay alguien aquí que sí? No, pues nadie. Dices tú, no, pues no, nadie quiere estar en sufrimiento, ¿no? A nadie le gusta sufrir. Pero en el exilio y ante la falta de oportunidades y sufrimiento, el creyente puede pecar. Pero Pedro pide que durante el sufrimiento, aún así, hermano, debes de seguir confiando en el Señor y no dejarse vencer, porque hay esperanza en Cristo, ¿no? O sea, la posibilidad de pecar siempre está ahí. Pero Pedro dice, hay esperanza, hermanos, a pesar de que están en persecución, en dolor, en angustia, hay esperanza en Cristo. Por eso Pedro en el verso 3 bendice y alaba a Dios. Aquellos que son perseguidos por ser fieles a Cristo, pueden y deben alabar a Dios. Pedro les dice que ¿qué les ha dado Dios para que ellos puedan alabar, hermano? Van a venir enormes bendiciones. Una de esas es lo que acaba de mencionar el hermano Daniel. Lo que ha dado el Señor, ¿verdad? Hoy vamos a ver, pues vamos a sacar más cosas ahí. Pero lo que Pedro va a hacer es inyectar esperanza a los hermanos perseguidos, recordándoles lo que Dios ha hecho, quiénes son ellos, porque ante esa situación difícil de persecución y sufrimiento, necesitas recordar o necesitas tener esperanza. Se necesita en esos momentos, para que no te arrastre la ruina, el pecado. Entonces se te necesita recordar, y es lo que Pedro está haciendo. Lo que Dios ha hecho, y quiénes son ustedes los que están siendo perseguidos. ¿Qué ha hecho Dios en estos hermanos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ya el hermano Daniel mencionó algo bien importante, pero aparte, exactamente, esa es la esperanza que les va a brindar, porque recuerden que se encuentran en una situación bien complicada y difícil, fuera de su patria, expatriados. Y Pedro les dice, les va a brindar una esperanza, desde luego una esperanza viva. Pero antes de la esperanza viva, ¿qué les va a recordar? ¿Qué es lo que Dios ha hecho con estos hermanos? Y está ahí a partir del verso 2. Exacto, hermano. Esas son, ya tocó como 3 puntos el hermano Daniel. Ahí están a partir del 2. Dice, elegidos según la
presciencia. O sea, un conocimiento previo que Dios tiene, ¿no? ¿A poco no eso es una enorme bendición, hermano? Que Dios lo elija. ¿Elegidos? Esa es la... Ajá. Claro, porque cuando venimos a Cristo, su presencia viene a nosotros. Entonces aquí yo creo que lo que está hablando es por la presencia que hay en Dios en el creyente. O sea, porque aquí le está hablando a gente creyente que han Sí. creído, Ujú. a cristianos que conocen a Dios. Entonces, de eso es lo que le está hablando el apóstol, Sí, por la esperanza viva que viene de la presencia de Dios en su sí. vida. Bueno, y fíjate, hermano Daniel, este no es presencia, esto es presciencia, ¿verdad? Esta es presciencia, es un conocimiento previo de las cosas o de los acontecimientos. Exacto. Y lo que va a suceder. Exacto, pero sí está bien, o sea, eso es lo que tú dices es verdad. Conocimiento de Dios con ellos. ¿Sí? Pero sí, esto es presciencia. ¿Ah? Presciencia, o sea, que un conocimiento previo que Dios tiene siempre de las cosas y de los acontecimientos, de las personas. A ver, gracias, hermano. Ahorita. A ver, ok, perfecto. Porque dice, Elegidos por el conocimiento previo de Dios. ¿Qué más miras? fíjate, dice elegidos. Por la presciencia que es por la sabiduría del Señor de saber lo que Eso. viene en el futuro o en Sí. un futuro presente, o sea, mañana o al ratito. Ujú. Porque es lo que está diciendo, que el Señor lo sabe todo, todo lo que viene y todo lo que va a pasar, Él ya lo Ujú. sabe. Es lo que Exacto. quiere decir presciencia. Ujú. Entonces, pero dice, Dios Padre, en santificación del Espíritu, ahí está uno, Ujú. el Espíritu, y viene la otra, que es la mejor, que no es menos que el Espíritu, la sangre de Jesucristo. Exacto. Ahí está otra. Así es. Dos regalos y que no se pueden comprar con nada. Esto es lo que Dios ha hecho con estos hermanos, ¿no? Misericordia pura. Exacto, hermano. Esto es lo que Dios ha hecho. ¿Qué hizo? Bueno, lo eligió el Señor. Los puso en Cristo por medio de la fe, ¿no? Eso bien lo sabemos, que la elección no es al azar. O sea, no es que Dios, este sí, este no lo hace arbitrariamente, ¿no? La elección es en Cristo, Amén. por medio de la fe. Sí. Ujú. Entonces, Él tenía un conocimiento previo de las personas que... Entonces, elegidos, santificados por el Espíritu Santo, había mencionado el hermano Daniel, ¿verdad? El Espíritu Santo que viene y habita al creyente, de las cosas que Dios hace, ¿no? Y luego el hermano dijo, ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Su muerte en la cruz, ¿no? Amén. ¿Qué logró con esa muerte en la cruz? El perdón. Ujú. La sangre nos recuerda a los sacrificios, ¿no? Ajá. Y aquí la sangre de Cristo nos recuerda a la cruz, su obra en la cruz, el evento de la cruz. Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahí está el perdón de los pecados. Ajá. Así es, son perdonados los pecados, hermano. El pecado siempre es una carga terrible en la vida de cualquier persona. Entonces, imagínate cuánta culpa genera aquella persona que es pecadora. Porque es lo que hace, genera culpa el pecado. Andas con tremendas losas ahí por culpa del pecado, ¿no? Culpa y culpa. Entonces lo que ha hecho Dios, los deselige, les da su Santo Espíritu, los perdona en Cristo. Y sigue más adelante, en el 3 también vienen otras bendiciones que Dios ha hecho, ¿no? Ahí vuelve a mencionar el verso 3, según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer. A ver, el micrófono, por favor, hermano, con el hermano. ¿Sí? En el Antiguo Testamento se estableció que del Sinaí estaba el pacto cuando se roció la sangre, ¿ok? Está la ordenación de Aarón en sus hijos con la sangre.
está la ceremonia de la purificación de un leproso limpiado con la sangre. Ahora bien, según el escritor dice que esto lo que le está diciendo el apóstol es que están siendo rociados con la sangre de Jesucristo, que realicen nosotros las mismas cosas. Primero un pacto es formado, después somos ordenados como sacerdotes para Él y finalmente somos limpiados de nuestra corrupción y pecado. Cada una de estas cosas son muestras por medio de la obra de Jesús en la cruz. En pocas palabras, les está recordando la responsabilidad que tienen como sacerdotes delante de Dios. O sea, como cada creyente que recibe a Cristo, dice que somos reyes y sacerdotes delante de Dios para servir a las buenas obras. Sí. Entonces, eso me llamó la atención porque estaba diciendo el escritor que eso mismo le está recordando el apóstol acá. Sí. Lo que había pasado antes, lo mismo le está diciendo, hey, ustedes vienen siendo ahora estos sacerdotes. Eso Amén. es importante recordarlo porque cada creyente tiene el mismo oficio. Sí, cierto. Hoy en día. Tiene ese oficio, ¿no? Aparte de ser perdonados, somos nación santa, reino de sacerdotes, ¿no? Las funciones sacerdotales del creyente. No, hermano, o sea, la verdad es que son enormes las bendiciones, ¿no? Que hemos recibido. Y qué importante recordar estas bendiciones y estos hechos de Dios a aquellas personas que están sufriendo, hermano. Porque ¿cómo los consuela? ¿Qué esperanza les va a dar? ¿De qué les va a hablar? No, mira que esto se va a componer, espérate, va a llegar otro emperador y las cosas van a cambiar. ¿Eso era lo que necesitaban escuchar? No, ¿verdad? No. Ellos no están confiando en un gobierno, en un cambio de régimen, en un nuevo emperador, en otra persona que los gobierne, que sea más humana, que mire por ellos. Esas son algunas esperanzas que tiene la gente de afuera, ¿no? Pero el cristiano, esas son esperanzas que tiene. No, mire que llegue un mejor partido, un mejor candidato, alguien que haga promesas. Porque vaya que los políticos saben hacer promesas, ¿no? Y entonces viene bienestar para ti, para tu familia. Y con todos sus discursos, hermano, te llenan de esperanza. Y de momento dices, sí, cierto, este es el bueno. Al fin y al cabo estás en el exilio, necesitas ayuda. Perseguido, adolorido, sin oportunidades. Y entonces, ¿de qué le hablas? Pero como dijimos, ¿eran qué? Convertidos, ¿no? Eran creyentes, verdaderos convertidos. Y Pedro inmediatamente, ¿qué hace? Hermano, tiene que recordarles lo que Dios ha hecho en su vida, hermano. No dejes que el sufrimiento te lleve a pecar. El dolor te lleva a pecar porque sí nos lleva a eso, ¿no? No debería de ser así, pero precisamente por eso va a brindar una esperanza. Porque bien sabemos que la aflicción, sí, hermano, exacto. Exacto, porque mire que si de por sí eran hermanos que venían siendo fieles a Dios y están sufriendo. Ese es el punto. Uno espera, oye, pero si vienes caminando fiel con el Señor, imagínate para dónde vas, ¿no? Podrías pensar, nadie te va a hacer frente, vas a estar mejor. No, eso es verdad, sin duda. Eso también es verdad, eso nosotros lo hemos encontrado. La prosperidad te va a acompañar. Pues eso no podemos decir que no. Eso también, hermano, porque en Cristo hay vida. Pero hay un punto importante que está resaltando esta carta. ¿Sabes qué, hermano? Antes o después, yo no sé en qué momento, pero sin duda uno de los temas importantes es que el sufrimiento por ser fiel al Señor. Y normalmente en ese punto, pues no nos detenemos o no pensamos, hasta que entonces la carta nos habla, ¿no? Porque por eso hay diferentes cartas. Y tomamos en cuenta eso, caray, fíjate. Claro, esto no nos va a hacer reflexionar y decir, no, pues entonces hasta aquí le dejo, ¿no? Para evitar el sufrimiento. Porque si ya me está diciendo Pedro que voy a sufrir por ser fiel a Dios, pero fíjese que este va a traer un propósito, ¿no?
porque a final de cuentas Dios busca crecimiento en las personas, desarrollo en las personas. Con la hermana, por favor. Creo que el padecimiento para nosotros los cristianos en el camino del Señor y siéndole fiel, van a venir aflicciones, luchas, eso es así. Pero si continuamos confiando en el Señor, creyendo en Él, eso nos identifica con Él, porque Él, siendo el mismo Dios, sufrió y nada con lo que nosotros podamos estar pasando. Y más adelante también el mismo Pedro dice que es mejor que padezcamos haciendo lo correcto o que igual padezcamos y fuera de la gracia del Señor. Amén. Sí, sí, que padezcamos haciendo lo correcto. Sí, que no padezcamos por hacer lo malo, ¿no? Ujú. Así es, hermano. Entonces, miren lo que la esperanza o las palabras, ¿no?, que le lleva Pedro a estos hermanos, porque pues nosotros también hemos sentido que en ocasiones en nuestra vida cristiana nuestra fe flaquea. ¿Y qué necesitamos? Los hechos de Dios, ¿no? Entonces a estos hermanos los va a llenar de esperanza. Aún en el dolor y el sufrimiento, hermano, porque recuerde que ese es el trasfondo, ¿no? En la persecución. Llenarlos de esperanza durante la persecución. Recordándoles, Pedro, hey, ustedes fueron elegidos por Dios. Sus pecados han sido perdonados gracias a la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Y los ha llamado a ser, como dice el hermano, reyes y sacerdotes, ¿no? Las funciones que ahora el creyente debe realizar. Han recibido el Espíritu Santo para ser santificados. Son guardados por el poder de Dios mediante la 5, ¿no? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Salvados, rescatados, es lo que necesito. Mira, estoy en el dolor, estoy en la opresión, estoy en el sufrimiento, necesito ser salvado, rescatado. Son guardados, hermanos, por el poder de Dios. Pone luego inmediatamente, ¿no? ¿Quién más? En Dios, ¿no? El que no tiene al Señor, pues pone su enfoque en alguna persona, en alguna institución. Ahí está su esperanza, ¿no? ¿Verdad? Yo espero que ese sea el bueno. Yo espero que en esa institución trabaje gente honesta, me van a hacer justicia. Eso es lo que tú esperas. Eso es lo que esperamos. Pero el creyente tiene una esperanza mejor. Así que entonces parece que sí le está dando ánimo, ¿no? Los está fortaleciendo. Porque es difícil, hermano, ser expatriado y perseguido. Les está dando bastante ánimo y fortaleza. Y según dice el verso 5, ¿cuál es la meta de la fe? Según Pedro. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. La salvación del creyente está segura, guardada por Dios. Pero debemos mantener la fe en esa verdad. Entonces, en pocas palabras, Sí, ¿no? ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? Sí. No es que porque le está hablando a gente de fe, gente que tiene fe, que cree. Tienen fe, son fieles. Dice, si ustedes se mantienen
Debe de mantenerse. Sí, José Es Luis. lo que más o menos parafraseando lo que está diciendo nuestro Señor. Ustedes manténganse ahí, que yo mantendré tu salvación de ustedes por medio de la fe en mí. Amén, así es. Así es. Es lo que más o menos está diciendo. Sí, está parafraseado, está bien. Fíjate que la seguridad descansa en esta declaración, ¿no? Que Dios te guarda. Si observas bien esta declaración, hermano. Exacto. A ver, ¿qué observas? ¿Qué observas en esta declaración? Mira, el verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ya José Luis dio una explicación, pero ¿algún otro hermano, otros dos hermanos, una hermana? ¿Qué observas en esta declaración? ¿Mm? ¿Qué observas en esta declaración? Mira, observa lo que Dios hace y observa cuál es tu responsabilidad. Ya lo dijo José Luis en otras palabras. ¿Qué observas en esta declaración? A ver, ¿quién levanta la mano? Se lo voy a volver a leer. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y te voy a dar un poco. Fíjate en lo que Dios hace y después dime cuál es tu responsabilidad. A ver. Creo que guardarme confiando siempre en el Señor, confiando en Él y viviendo una vida santa, piadosa delante de Él, y al final obtendremos la victoria. Sí, amén, eso también. A ver, hermano Daniel. No olvidando que por misericordia Él nos ha salvado, como dice el versículo 3. Sí, En pocas palabras, recordando siempre que somos reos de muerte y que por misericordia estamos vivos hoy en día. así es. ¿Alguien más, hermanos, de este lado? ¿Alguien más? Observa bien esa declaración, hermano. Ya han dicho 3 hermanos y todo esto se complementa, ¿no? Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que Dios hace en este verso? A ver quién me dice, ¿qué es lo que Dios está haciendo aquí? Que está diciendo Pedro. Exacto, que Dios te guarda, hermano. Eso es lo que Dios hace, ¿verdad? O sea, no somos nosotros los que nos podemos proteger. Imposible. Imposible, no puedes. Es Dios el que te guarda, el que te protege, hermano. Pero, ¿cuál es tu responsabilidad? Exacto, ¿no? Mire ambas cosas. O sea, es bien importante esto. Porque aquí está la soberanía y la responsabilidad. Y a veces le dejamos tanto peso a la soberanía y dejamos fuera la responsabilidad. O le ponemos mucho énfasis a la responsabilidad y ya lo estás haciendo todo en tus fuerzas y ¿dónde está la soberanía de Dios? Pero ambas cosas están juntas. Lo que Dios hace y lo que tú vas a hacer, ¿cuál es tu responsabilidad? Mira, de todas estas cosas tiene que recordar, ¿no? Para afianzarlos y decir, enfócate nuevamente en Dios y en su palabra, antes de que el sufrimiento o el dolor te carcoma, hermano, te arruine. ¿Y sabes a qué te va a llevar? A pecar. Acuérdate de lo que Dios ha hecho. Descansa en la seguridad de que Dios es quien te guarda. Así es, ¿no? ¿Verdad que descansamos en eso? Porque ahí dice, sois guardados por el poder de Dios. Descanse ahí, hermano. Ahí, descanse. Pero de igual manera, ¿cuál es su responsabilidad? Pues crea que efectivamente Dios lo guarda. ¿Verdad? Mire cómo están las dos cosas ahí. Si dudas, es que no veo que, mira cómo está la persecución, mira cómo está la situación, mira cómo está el dolor. Verdaderamente Dios me va a guardar, me va a cuidar. Pues eso es lo que le quiere decir Pedro, ¿no? Vas a ser guardado por el poder de Dios, pero no termina ahí, dice, mediante la fe. Así que tu responsabilidad es que creer en la declaración de Dios. Esa es la responsabilidad. Créele a Dios. ¿Qué le tengo que creer? Que Él me va a guardar ante el dolor y el sufrimiento y la persecución.
Dios es soberano y cuida. Pero el creyente tiene una responsabilidad. Créele a Dios. ¿Crees que te puede cuidar, hermano? ¿Crees que te puede guardar? Amén. Dice, pues ahí está la confianza, ¿no? Ahí está la seguridad. Si no crees, no, pues entonces deposita tu confianza en que va a venir otro candidato y ya no te van a perseguir. No, mejor hay que votar por otro partido para que no persigan a los que no tienen patria o no son de esta patria. No, ahí no está. Ahí no está la esperanza, dice Pedro. No apunten, porque va a llegar otro y va a ser peor. ¿Verdad que sí? Siempre tengo la esperanza, este es el bueno. Pues no, hermano. Siempre dice la Escritura que las cosas van a empeorar. Y sí, hay gente, hay excepciones, ¿no? Quienes de alguna manera hacen las cosas bien. Son excepciones, pero no significa que no tengan errores. Son seres humanos, por eso nuestra confianza, ¿en dónde está? Nuestra esperanza, ¿en dónde está? En Dios, en su palabra. Él nos cuida. ¿Qué me toca hacer? Créele, hermano. Si tú le crees, vas a ser guardado por el poder de Dios. Sencillo, ¿no? Y una reconciliación entre la soberanía y la responsabilidad. Ambas cosas. Aquellos que son perseguidos por ser fieles a Cristo pueden y deben alabar a Dios ante las pruebas y el sufrimiento. Simplemente es tener confianza en Dios. Entonces sí se le puede alabar. Señor, tú sí me puedes cuidar. ¿Cree? Hermano, ¿qué diferencia práctica marca en tu día a día el tener una esperanza viva en lugar de una simple o un simple optimismo? ¿Verdad? Porque la gente, tú dices, oye, no, pero mira, la gente no es pesimista, es optimista. Siempre esperan tiempos mejores, ¿no? Pero observe que en nuestro diario vivir, nosotros no somos optimistas. Cuando nos escuchan hablar de esta esperanza, no es porque nosotros seamos optimistas, ¿no? Nosotros tenemos una esperanza viva, por eso hablamos y decimos las cosas como son y así. ¿En dónde está nuestra esperanza? Es una esperanza viva, ¿no? Porque esa esperanza es Jesús. Exacto. Y está viva, ¿por qué? Porque murió en la cruz, pero se levantó entre los muertos. Entonces, nuestra esperanza no está muerta. No es optimismo, hermano, porque hay gente que muy optimista y miren cómo enfrentan la vida con mucho optimismo, ¿no? Y no, es que yo no soy pesimista, yo soy optimista. No son creyentes, pero son optimistas y miran las cosas como que ya vendrán tiempos mejores. No quiero ser pesimista, prefiero ser optimista. Son optimistas. Pero nosotros, la diferencia en nuestro diario vivir, en tener una esperanza viva y no un simple optimismo, ante las situaciones que vives a diario, tú las enfrentas. No porque seas optimista, ¿verdad? Tú las enfrentas porque tienes una esperanza viva en Cristo, hermano. Por eso es que enfrentas las situaciones difíciles en el diario vivir. No porque seas optimista. Enorme la diferencia, hermano.
Y vaya que estas personas lo necesitan. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día también? Porque vamos, no podemos evitar el sufrimiento. Y ante eso, miren los temas que desarrolla Pedro. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En gozo, ¿no? Cuando te das cuenta de la esperanza que tenemos. Y dice Pedro, esperanza viva, hermano. ¿Quién no se alegra? A pesar de que estés en el dolor y en el sufrimiento, tenemos que alegrarnos. A pesar de que estés en la persecución, dice, tienes que alegrarte. Porque hay esperanza. Ahí está, bueno, así es, en esa esperanza viva, ¿no? En lo cual os alegráis. Pero no niega lo siguiente, porque eso es lo que está pasando. Aunque ahora, porque ahí están, por un poco de tiempo nada más, hermano, no va a ser mucho tiempo. Por un poco de tiempo, aunque tal vez para uno que no, ya tiene mucho tiempo, ya van 4 años de sufrimiento y de dolor, o 5 o 10 años, 20 años con la enfermedad y dice, pero solamente es un poco de tiempo. Bueno, comparado con la eternidad, realmente sí es poco. ¿Verdad? Porque en la eternidad, imagínense, si simplemente el lapso de tiempo aquí no es nada a comparación de la eternidad, si Dios te permite vivir 80, 90 años. Es un corto tiempo, ¿no? A comparación de la eternidad, 90 años es mucho. No es nada. Y dentro de esos 90 te persiguen 10 años, no es nada. Tenemos que sufrir por ser fieles a Dios. Así que este mensaje también es parte del Evangelio del Señor, porque si Cristo fue perseguido, pues a ti también te van a perseguir, ¿no? Bueno, estaba leyendo el 6. Aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No podemos evitarlas, es parte de la vida del creyente, hermano. A ver, permíteme, hermano, sí, te voy a traer para que nuestros hermanos. Ok, José Luis. Gracias. Pero fíjate cómo dice, si es necesario. Uh-huh. O sea, No, pero no es pregunta, ¿no? Es afirmación. no, sí, Ajá. pero dice, si es necesario. Sí es necesario, o sea, que Si sí lo es. sí. Si no, si fuera, si dices, sí es, no, lo puedo plantear como pregunta, pero no es pregunta. No, Es afirmación. Es afirmación. Si es necesario. Sí es necesario, estoy afirmando. Es necesario. Exacto. Diciendo, te va a pasar. Exacto, hermano. Te va No a vas a pasar. poder evitarlo. Te va a pasar. Si es necesario, te va a pasar. Pero por un poco de tiempo. Sí. O sea, eso es lo bonito del Señor, que, fíjate, nos está dando la instrucción, es un aviso. Sí. Entonces, ya sabemos lo que viene. Entonces, Para los fieles, ¿verdad, José Luis? Es importante. Para los que creemos en Él. Para los fieles. Para los Eso que siempre creemos es. en Él. Sí. Él ya nos da la instrucción. Ya depende también de nosotros si valoramos esa instrucción o no. Uh-huh. Porque de eso depende como tener la fe, seguir creyendo en Él. Ahí está bien claro. Depende de uno. Tú quieres seguir bajo mi cuidado, Uh-huh. sigue creyendo. Sí, hermano. Sí, exacto. Pase lo que pase, es lo Sí. que estás diciendo. Sí, mantén la esperanza y viva, manténla. Ante el caos que estás viendo a tu alrededor, mantén esa esperanza. ¿Cómo, Señor? Pues mira lo que hizo el Señor. Y dices, hoy sí es cierto. Mira lo que tienes.
Él te cuida, ¿lo crees? Sí, Exacto. amén. Dices, "Oye, entonces me va a cuidar. O al menos que tenga otro propósito. También, o sea, porque pues Dios tiene tantos propósitos, ¿verdad? Pero en el grueso de la población así va a ser. De los que creen. Así que sí, sí es necesario. Si no le hubiera puesto un signo de interrogación ahí, como si es que está lanzando una pregunta, ¿va? Pero sí, que tengas que ser afligido en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, hermano. Pero dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que las pruebas son dolorosas, pero temporales. Y están bajo el control soberano de Dios. ¿Qué beneficio hay en la prueba o el sufrimiento bajo esta óptica? Porque dice que es necesario que se tenga que pasar por ahí. Y entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿Por qué tengo que pasar por ahí, Señor? ¿Cuál es el beneficio? Nadie quiere sufrir. A ver, hermano. Yo tengo una pregunta ahí. El sí ese es, los- para mí es más que es una opción que puede que pase o que no. No creo que sea que está afirmando que va a pasar por ahí. Ujú. Esa es la manera que yo creo que está hablando, como si es necesario que puede que no pase. No creo que sí es necesario, como no creo que sea como que es una que tenga que pasar. So, es una probabilidad. ¿Sí? En estos hermanos era una realidad y fue dirigido a ellos. Estaban ya en esa situación porque fue dirigida a ellos. Sí, ya estaban. A ellos no le va a decir, no, no es probable. No, ¿cómo que no es probable si ya estoy aquí? Sí, Porque está ahí con ellos. ya estaban ahí. Si tú quieres aplicarlo acá, bueno, ok, perfecto. Algunos sí, algunos no, está bien. Hay que hacer como un aviso porque nosotros no estamos viviendo eso. Así es. Algunos sí, algunos no, como aplicación. Sí, Porque se la voy a aplicar o no se la voy a aplicar a unos. Ujú. Y lo estaban pasando, ¿no? Por eso ya lo estaban viviendo, estaban en el exilio ante situaciones bien difíciles, perseguidos. Es una probabilidad de que hoy algunos de los otros a lo mejor no la pasen. Pero el punto es que a través de ese sufrimiento, porque pero si Cristo sufrió, no me digas que tú no vas a sufrir, hermano. Si Cristo sufrió, hermano, sé fiel a Dios y vas a ver cómo tú vas a sufrir. Si no eres fiel a Dios, no vas a sufrir. porque lo está diciendo porque es diferente, porque en el contexto está hablando a gente que está Ya padeciendo, están ahí. que ya está padeciendo. Así es. Las palabras se dirigen ahí, al momento, al ya. Si fuera para nosotros, entonces a la- José Luis sí y Denis no, o Denis sí y José Luis no, porque no estamos pasando por ese lado. Ujú. Y a lo mejor morimos y no pasamos por eso, ya como aplicación. Así es, eso es otra cosa. Está bien lo que dice el hermano, Sí, como sí, sí, aplicado a algunos, está bien. pero Pero dentro del estamos contexto, estos semanas, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estaban ahí. Cristo sufrió, pues ustedes también van a sufrir. Y van a tener un propósito esas pruebas. Porque vas a crecer a través de las pruebas. No queremos evitar el sufrimiento, tienes que pasar por ahí. La fe crece. Porque vas a ver la esperanza que tienes en Cristo dentro del sufrimiento, algo que no se había experimentado, hermano. Porque la confianza y la esperanza, la confianza que se tiene es dentro de un campo de rosas, todo bonito, en un país próspero, donde hay trabajo, donde hay todo bendecido. No, pues así, tu fe. No, pues así sí, va. No, y está bien, y no es de que sea malo, está bien.
Pero espérate, mira, así como el oro necesita ser calentado, así también tu fe. ¿Para qué? Para ver su pureza, para ver lo bueno que va a salir de ti. Ignorantes de cuánto o de qué tipo de fe tenemos. El propósito de Dios en las pruebas es el demostrar la calidad durante tu Ok. fe. Ujú. ¿De qué calibre estás hecho? Así es. Entonces, sí hay beneficio en la prueba del sufrimiento, pero dice que esta prueba es para el fiel, ¿eh? Para que el oro se someta al fuego, o para qué el oro se somete al fuego a grandes temperaturas, ya dijo la hermana, ¿no? ¿Para qué? Para purificarlo, quítale las impurezas y queda oro puro. ¿Para qué el cristiano es sometido a pruebas o el sufrimiento? ¿Para qué es sometido? Para quitarle las impurezas. ¿Cuál va a ser el beneficio? Hermano, ¿sabe cuál va a ser el beneficio? Más santidad, mejor obediencia, mayor humildad, mucho mejor carácter. Traen beneficio este tipo de sufrimientos, hermano. Y eso es lo que está tratando precisamente Pedro. Tu fe bajo el sufrimiento. En la carta anterior era tu fe que obra y que no obra, ¿verdad? Santiago. La fe que obra. Y algunos no, pues nomás son oidores, no, ahí no obra, no hace nada. Y aquí es la fe que sufre. Y no puedes evitarlo. Sufrió por sufrir. Iba. Hay mucho beneficio. Nuestra fe necesita ser probada. Si el oro es pasado por el fuego, pues nuestra fe también. Dios tiene un gran propósito al probar nuestra fe bajo sufrimiento. Sí, ¿no? Tiene un gran propósito. Porque la fe del creyente bajo estas pruebas se purifica para ser más fuerte. Se trata de créele a Dios, cree a Dios. Pero ante la persecución, no, ya me entró la duda, ya no sé si creerle. Es verdad, ya frente al dolor. Frente al dolor dices, ya le dudé. Y dice, tu fe tiene que ser probada. Debe ser purificada para ser más fuerte. Por eso el verso 6, tienes que ser afligido en diversas pruebas, o es necesario que tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Estas pruebas y aflicciones son inevitables, hermano. Si queremos ser pulidos, de alguna manera, de alguna forma, el dolor, el sufrimiento, la persecución, uno es una cosa, otro es otra. Pero vamos a ser pulidos a través del dolor. No por causa del pecado, ¿verdad? Sino porque son fieles. ¿Verdad que el Señor va a terminar la buena obra que comenzó? ¿En quiénes? En los fieles. Cuando lo prediqué en ese, el Señor es fiel, bueno, ¿y tú eres fiel? Porque si no eres fiel no puedes agarrarte de esa promesa. ¿Cómo? Va a terminar en mí la buena obra cuando mira dónde ando en el hoyo. Pues sí. ¿Cómo va a acabarla? Sí. Y ahora siendo fiel todavía Dios trabaja. ¿Por qué? Hasta que Cristo venga. Purificado, limpiado a través de las. Así que son inevitables. Aunque no las queremos, porque nadie quiere sufrir, ¿verdad?
La verdad es que no las queremos. Dice, pero si ya vengo obedeciendo, ¿para qué? El Señor sabe que todavía que necesita ser purificado. Porque todavía no ha terminado con nosotros, todavía no ha terminado con los fieles. Hasta que Él venga, ¿no? Hasta ahí termina. Así que esas aflicciones traen beneficio al final. A ver, hermano, sí. Pienso que también las pruebas y las dificultades nos hacen madurar y a tener una dependencia más del Señor. Es lo que Sí, hermana, yo trae. he vivido. Es enorme podríamos enumerar cantidad de beneficios, hermana. Usted ya mencionó otros. Así es. Y otros, pues, si yo le digo por acá, mire, van a mencionar otros. Es verdad. No acabamos con una lista. No podemos encerrarla que nada más es eso. Decimos y mencionamos algunos, mencionas otros, pero los beneficios, hermano, que ha traído todo eso, no los podemos enumerar. Nomás los vamos descubriendo conforme vamos avanzando en los libros. Y es esto, y es esto, y es esto, y aquello. ¿Y usted había pensado que el sufrimiento le iba a traer beneficio? Va a pulir su fe. ¿Ah? Amén. Otra, hermano, otra. Mire, la confianza de creer en esa afirmación de Dios, que su misericordia es nueva cada día. Así es, Dios que, así es, ese es el Dios que tenemos, misericordioso, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creerle que Él es misericordioso. Así es, hermano. Y mira que estos hermanos la mantenían. Pero Pedro les dijo ante una situación, imagínense lo que se preguntaron ellos, pero Señor, si te venimos siendo fieles y mira ahora dónde estamos. En un lugar donde no nos quieren, nos persiguen, el sufrimiento, el dolor. Y somos fieles. Tienen que pasar por la prueba de la aflicción. Para sacar aún que lo mejor, que todavía faltaba. ¿A poco pensabas que ya había terminado? Pues a lo mejor pensábamos que ya habían terminado, pero no. Es necesario que se pase. Porque es que esta es la carta, ¿no? La fe bajo sufrimiento, hermano. Cristo sufrió, la iglesia tiene que sufrir. Y que pruebas y aflicciones son inevitables. No las hacemos sin duda, porque nadie quiere sufrir, pero traen beneficio al creyente. Y al final, alabanza y gloria a Dios de parte del creyente. Porque, ¿qué dice Pedro que es la meta de la fe? ¿Cuál es la meta de la fe? Dice el 9, obteniendo el fin de vuestra fe. El fin de vuestra fe. ¿Cuál es la meta? La fe probada y genuina tiene un resultado, hermano. ¿Cuál es? La salvación de vuestra alma. Ajá. Sí. Que él les está recordando, los está exaltando cuando les dice que ustedes crean que no lo han visto, porque él se lo vio al Señor, pero ellos no lo vieron, porque Pedro anduvo con el Señor y Sí. su resurrección. Uh-huh. Y sin embargo, él está exaltando, ustedes no lo han visto, dice,
pero están creyendo en Él. Sigan adelante. Exactamente, ¿no? Échenle ganas. Bienaventurado, más dichoso que aquellos que no me vieron, pero creyeron. No, hermano. No se rajen, denle. Así es. Entonces, el fin de vuestra fe, ¿qué dice? El 9, la salvación de vuestras almas. Pero mire cómo la fe probada y genuina tiene un resultado, hermano. Una fe probada bajo qué? Bajo persecución, bajo dolor. El resultado, la salvación completa. Parece que hacía falta algo. Meterte en el fuego. Para que salgas victorioso en la fe y entonces ahora sí la salvación completa. Pero nadie quiere llegar a ese punto de dolor y de sufrimiento y de persecución. Ahí está una liberación total del pecado. Y desde luego menciona a Cristo. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo venga, ¿no? Ok, perfecto. Ahí vienen los profetas, ¿no? Muy bien, hermanito. Nomás déjame hacer este comentario, ahorita paso a eso que tú dices. ¿Qué hicieron los profetas? Anunciaron, dice el hermano Daniel. Ya había anunciado esto, ya habían anunciado de qué, la esperanza que tenemos, hermano. Pero eso de la fe probada, cada acto de confianza en Dios, especialmente en medio de las pruebas, es un paso hacia la consumación de la salvación. Así que para la salvación total, hace falta la prueba de la fe. Y por lo que vemos aquí, si Pedro lo anuncia, ¿qué dice? El sufrimiento de la iglesia, del cristiano, hermano. Para pulir, para sacarlo mejor todavía, someterlo a fuego. Mejor obediencia, mejor bondad, después de haber pasado por eso. Pero si no se pasa, entonces ¿qué? Pues se reprueba. ¿Qué pasó? El pecado vuelve a entrar, ¿no? Porque bajo esas condiciones es más fácil pecar que aguantar la prueba. Mejor me rajo, voy para atrás. Y Pedro dice, no, momento, déjame animarlos, déjame darles la esperanza en Cristo. Hermano, recuerda, Cristo sufrió, también tienes que sufrir, pues vienes caminando bien con el Señor, aguanta. Mira lo que el Señor ha hecho. Así que cada acto de confianza en Dios, especialmente en medio de las pruebas y el sufrimiento, es un paso hacia la consumación de la salvación. Es lo que decía el hermano Daniel de los profetas. Dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, hermano. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo en estos profetas, ¿no? Estos hombres que profetizaron, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, pero también que anunciaban las glorias que vendrían tras ese sufrimiento, ¿no? Y así es, o sea, Cristo sufrió, pero después tremenda gloria para el Señor. Los profetas del Antiguo Testamento hubieran deseado ver la gracia del nuevo pacto. Profetizaban por el Espíritu de Cristo, que sin duda es el Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía de manera, no permanecía, ¿no? O sea, no estaba de manera permanente como hoy en día en el nuevo pacto. Antes nomás venía sobre profetas, sobre reyes.
Pero no moraba de manera permanente. Hasta el nuevo pacto es una de las promesas del nuevo pacto, que la morada del Espíritu Santo en el creyente. Qué enorme bendición del nuevo pacto, ¿no? Y los profetas anunciaron, ahí está el personaje de quién están hablando, quién es esa esperanza viva del que les están hablando, porque lo necesitan. ¿En qué van a depositar su esperanza? ¿En otro libertador? ¿En quién? No, la esperanza viva, ¿quién es? Jesucristo. Los profetas anunciaron. La gracia destinada a vosotros, inquiriendo diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando, dice, qué persona y qué tiempo. El versículo 11, ¿no? ¿En quién correspondía esa esperanza viva que iba a tener el creyente fiel, pero perseguido? Así que estos hombres entonces a través del Espíritu sabían de los sufrimientos de Cristo, pero también de las glorias que vendrían. Dice el 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Claro, esto ya nosotros ya lo vemos por la predicación del Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio, ¿a quién anuncia? Ellos anunciaban esa esperanza viva que es Cristo Jesús. El Evangelio que hoy nosotros predicamos, ¿a quién anuncia? A Cristo Jesús, hermano. En Él está esa esperanza, en Él está el enfoque. Pero a veces el dolor y el sufrimiento hace que, como Pedro, voltea a ver que las olas, el viento, voltea a ver el tiburón que viene en el mar. Y entonces cuando volteas, entonces es cuando te hundes. ¿Por qué? Porque desenfocaste, ¿no? Pues sí, pues estás en, ¿cómo que siga manteniendo? Mira el peligro, mira. Tiene que ver con ese aspecto, ¿no?, importante de la fe. Por eso dice, es que tienes que mantener tu esperanza. Los profetas anunciaron acerca de esa esperanza, era una persona. Hoy en día se predica, pero ¿sabes cuál es esa predicación? Es del Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Se trata de una persona. La buena noticia, ¿quién es? Es una persona. Ahí está la esperanza. En el nuevo pacto. Y a ver, hermano, ¿cómo Pedro nos ha presentado la esperanza que tiene el creyente en medio del sufrimiento? En estos 13 versículos. Y del 13 al 25. ¿A qué hora son? Ay, 8:30. 8:30, hermano. Me entretuve bastante en la parte del... Pero qué importante, hermano, todo esto, ¿no? Porque ya lo que viene es que es ahora la conducta que debe mantener el creyente que sufre. La otra parte. O sea, esta es la conducta, ¿no? ¿Cuál debe ser la conducta del creyente en medio del sufrimiento? Así rápido. El 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces empieza ya. ¿Qué empezamos a ver aquí? Un comportamiento, ¿no? O sea, algo que ellos no ignoraban porque ya venían siendo fieles, pero después de que se les dijo la esperanza y todo eso, hermanos, entonces que sigan manteniendo la conducta agradable a Dios a pesar del sufrimiento. O sea, les dio la doctrina, les dio la teología, pero de igual manera no hizo a un lado la parte práctica. Porque es verdad que se tienen que mantener creyendo en las afirmaciones de Dios, pero verdad que también meto a Santiago y dice, sí, pero tu fe es una fe que ¿qué? Una fe que obra. Y entonces vienen una serie de actitudes, ¿no?
de comportamientos. ¿Qué otra encontraste, hermano? Dilo en qué versículo. Ok, perfecto, esa parte. Así es, entonces sí, manténganse en guardia. Pero mira ahí mismo el 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ¿qué está escrito, hermano? Sed santos como yo soy santo. Dios es santo, ¿cómo tiene que ser el? Santo. Dios es fiel, ¿cómo tiene que ser el creyente? No, hermano, ¿para qué le damos tanta vuelta? Porque es verdad que a veces, no, pues es que no soy fiel, no soy santo. Y entonces crees que estas promesas son para ti. ¿Crees que vas a tener la esperanza? ¿Cuándo crees? Tienes miedo, hermano. ¿Cuál esperanza? Porque eso es lo que causa el pecado, ¿no? Al lugar de que corras a ver al Señor, te vas a ir a esconder. Te da miedo que viene el papá. Así que Pedro pide, vivan como peregrinos en este mundo. O sea que, mira, es un peregrino, es alguien que viene, ¿qué? De paso. De paso. Sabiendo que fuiste rescatados el 18 de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que aquí está, hermano. Purificación de vuestras almas por la obediencia a la verdad, dice el 22, hermano. Purifíquenla por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿sí? Nunca va a ser con nuestro esfuerzo, va a ser en el poder del Espíritu. Por eso no hay que entristecer al Espíritu. Amén. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, el 23. Porque ¿qué? Sí, hermano. Deshacerse de las maneras descuidadas de pensar, de traer los poderes racionales efectivos de la mente bajo control. Significa controlar lo que piensas, controlar sobre qué decides poner en tu mente. Estas palabras, abre los ojos y deja de estar mirando al mundo, deja de estar creyendo en fábulas o en gente, porque tu esperanza no está en el que gobierna o el que, Exacto. o el que te da trabajo, tu esperanza está en Cristo. Así es. Eso es lo que el Señor quiere que miremos acá. Exacto. Que entonces que no descuidemos la santidad de esa manera. El entendimiento que nos ha dado, comenzando con el principio, que dice que ese conocimiento que tenemos, debo de ponerlo en práctica en esta manera. Amén, hermano. Velar, pocas palabras, mantenerte en oración, leyendo la palabra de Dios. Sí. Mantente en tus 5 sentidos. Sí. Sí, hermano Daniel. Siendo renacidos, dice el 23, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que vive y permanece para siempre? La palabra de Dios. Dice el 25, más la palabra del Señor que permanece para siempre. ¿Verdad? Esa es la palabra del Señor, su palabra. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, hermano. Así que estos hermanos en el exilio, perseguidos por su fe en Cristo, sufren por ser fieles a Dios. Aún así van a pasar por pruebas y aflicciones, pero van a ser purificados para ser más fuertes, más sinceros, más bondadosos. Así que Pedro en este capítulo 1 nos ha presentado la esperanza y la conducta que tienen estos creyentes en medio del sufrimiento. Este es el capítulo 1, hermano. Ya lo vamos a dejar. Vamos a dejar las preguntas, porque yo no creo que tengan preguntas. O quieran compartir algo. Ok, hermanos, ya son 8:36. Vamos a orar para despedirnos. Este es el capítulo 1. El próximo, continuamos con el 2. Oremos. Padre, en el